Alégrate mucho, hija de Sión. Da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde, y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Hola a todos, bienvenidos a Esenciales, qué bueno es estar con ustedes. Bienvenidos en este hermoso día, en esta oportunidad de abrir la Escritura. Fíjate, si abriste tus ojitos, si estás hoy aquí, si vas rumbo a tu trabajo, no olvides darle gracias a Dios. No olvides decirle, Señor, gracias por tu bondad, gracias por esa oportunidad. Solo tenemos este tiempo para hacer tesoros en los cielos. Tenemos este tiempo para poder vivir por fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Aquellos que vivimos como extranjeros, como peregrinos, aquellos que tenemos nuestros ojos puestos en las cosas eternas y seteamos nuestras vidas o las configuramos en función a esta esperanza. Es aquellos que estamos viviendo por fe, aquellos que tomamos decisiones para agradar a Dios y no para agradar a este mundo, para agradar a Dios y no para agradarnos a nosotros mismos, para agradar a Dios y cumplir su propósito y no el nuestro. Son cosas importantísimas que hablan de alguien que le conoce y que ha nacido de nuevo. Espero que tú seas de ellos. Si no, hoy quiero que tomes esa oportunidad y le pido a Dios que la abraces. Yo soy Chuy Castañeda, pastor de Calvary Compañerismo Cristiano. Me acompaña mi preciosa y amada esposa Rocío Castañeda. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Ya estamos aquí a través del Hogar de la Fe y la Esperanza. Gracias a todos por sintonizarse. Quiero dar la bienvenida a todos los que están en el video en vivo a través de la plataforma Facebook, a través del canal de YouTube de Calvary Compañerismo Cristiano. Gracias a todos los que están en el área metro de Memphis, Arkansas, Mississippi, Jacksonville, Florida, Boston, Albuquerque, Nuevo México y las Carolinas. Recuerda, Omega Insurance está en 2 locaciones, 673 de Avon Road, 1285 de Getwell Road. Si de seguro se trata, Omega Insurance no son los únicos, pero ellos hacen la diferencia. Vija Pillar Sainz busca a Lucía para un mensaje de amor en tu jardín. Ella tiene temas que harán de tu celebración algo muy especial. Nuestra amada iglesia, Calvary Compañerismo Cristiano, gracias a todos por su compromiso, sus aportaciones y su amor por la verdad que hace posible que este programa llegue hasta donde tú estás. Estamos ya finalizando el libro de la revelación de Jesucristo, Apocalipsis. Nos vamos al capítulo 22. Así es, estamos en este capítulo 22, dándole gracias al Señor porque avanzamos, terminamos todo este libro maravilloso de profecía y bueno, termina el Señor hablando una y otra vez, advirtiéndonos, animándonos, diciendo, aquí vengo pronto, y mi galardón conmigo. Eso es algo que tenemos que tener en mente, todos estos juicios, todas estas cosas que sucedieron. Y estamos en estos últimos versículos, ¿verdad? Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de esta profecía, de la profecía de este libro. Si alguno añadiere estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Hemos estado hablando de eso esta semana y es importantísimo no disminuir, no aumentar, ¿verdad? No ignorar lo que está escrito para nuestra bendición y salvación. Imagínate, 30% de la Biblia es ni más ni menos que profecía bíblica. Más de 10,000 versículos de tu Biblia están hablando del futuro y es necesario. Tenemos hoy una iglesia que por ignorar la profecía bíblica, es más, por cerrar la palabra de Dios y pensar la mentira de que Dios nos dejó para que hiciéramos lo que nos dé la gana y sacáramos nuevas revelaciones y nuevas cosas. Hoy mucha de la parte de la iglesia no está esperando a Jesucristo, no está esperando su final. Y al ver todas estas, su final contundente, su victoria, a eso me refiero. Pero fíjate, viendo todas estas cosas que están sucediendo alrededor del mundo, imagínate el terrible temor y terror que debe tener alguien que no entiende quién es, y no entiende a dónde va, y no entiende que Jesucristo viene con todo su poder a tomar lo que le pertenece y establecer su reino. Sí, así es, el final del hombre. Recuerda, siempre hay un final para el hombre, pero hay una eternidad con Dios. Y bueno, en este libro es lo que hemos estado viendo. Y como bien dices, las personas que no tienen esperanza están totalmente apabulladas por este mundo, ¿no? Quedan cada vez más y más vacías porque no tienen esperanza, el terror las invade, no sé quién soy, no sé de dónde vengo, no sé a dónde voy. Y lo peor del caso es lo que estamos viendo y lo que nos dijo Apocalipsis acerca del imperio del anticristo, ¿verdad? Que con toda esta crisis que está sucediendo, finalmente va a venir alguien a querer arreglar esta crisis
para seguir viviendo, entre comillas, esta normalidad y este mundo, ¿verdad? Y ese va a ser el anticristo. Entonces, nosotros como cristianos no estamos esperando un político que arregle la situación, o un alguien que arregle este mundo y esta situación. La Biblia nos dice claramente que el mundo tiene fecha de caducidad. Por eso Jesucristo nos dice, Él mismo nos está diciendo, hay de aquel que le quite o que le ponga, ¿verdad? Es tan importante porque nosotros vivimos por fe. ¿Y fe qué es? Es confianza plena, es creer en la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, pero no lo que espero y lo que no veo dictado por mi corazón, dictado por mi adrenalina, dictado por las circunstancias. No es esta fe hollywoodense, no es esta fe de New Age, ¿verdad? Donde yo creo y lo obtendré. No, es confianza en lo que Dios ha dicho, en quién es Él, en los 66 libros, lo que Él nos ha revelado en sus promesas. Precisamente por eso es que Israel no cruzó la tierra prometida. Por eso es que el mundo incrédulo, ¿verdad?, se va a quedar fuera de todas estas cuestiones porque no le cree a Dios, porque cree una mentira. Fíjate lo que dice Mateo 15, 5, 17 al 19. No piensen que he venido a anular la ley o los profetas. No he venido a anularnos, sino a darles cumplimiento. Les aseguro que mientras existe el cielo y la tierra, ni una letra ni una tilde de la ley desaparecerán hasta que todo se haya cumplido. Todo el que infrinja uno solo de estos mandamientos, por pequeños que sea, y enseñe a otros a hacer lo mismo, será considerado el más pequeño en el reino de los cielos. Pero el que los practique y enseñe será considerado grande en el reino de los cielos. Así es, no le quites, no le pongas, ¿verdad? Porque vivimos en este tiempo de incredulidad, de mentira, de confusión. ¿Sabes qué es esto? El espíritu del anticristo, ¿verdad? El espíritu del engaño, de no saber, nadie sabe nada, es pura confusión, ¿verdad? Ya no importa la verdad, ya no importa ninguna de estas cosas, ¿verdad? Todas estas situaciones, y nosotros tenemos que venir a la verdad. Vamos a un pequeño corte y regresamos. Estás en Buenas Nuevas, el lugar de la fe y la esperanza. No te vayas. De regreso aquí en Esenciales, y bueno, estamos hablando, si te acabas de conectar con nosotros, de estos últimos versículos, de no añadir, no quitar, la importancia de la Escritura, la importancia de la revelación que el Señor Jesucristo, que Dios mismo dio de sí mismo para nosotros en la palabra de Dios. Satanás es exactamente lo contrario, el mentiroso, el que está confundiendo constantemente, pero Dios es verdadero, absoluta verdad, el camino, la verdad y la vida, y cuando nos salimos de ahí es cuando estamos en peligro, y por eso el Señor dice, no quiten, no pongan, porque esto que les acabo de decir en Apocalipsis va a suceder palabra por palabra. Fíjate, hemos leído muchas veces este versículo, pero es necesario. 2 de Tesalonicenses 2, 9 y 10. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les enviará un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Fíjate las claves de este versículo. Se complacieron en la justicia. En la injusticia, se complacieron en la justicia, no recibieron el amor de la verdad para ser salvos, ¿verdad? Este amor de la verdad es importante, es necesario, es básico, es indispensable. Claro. Recibir el amor por la verdad. ¿Qué es el amor por la verdad? Amor por lo que Dios ha dicho, y lo que Dios ha dicho está escrito en la palabra de Dios. Eso es lo que requerimos. Una vez que abrazamos la verdad, venimos, nacemos de nuevo, estamos protegidos. Pero aquellos que no abrazan la verdad, por estarse justificando, están en este peligro de siempre ser engañados. En primer lugar, por su perverso corazón, por este mundo, ¿verdad?, que está basado en mentira, en apariencia, ¿verdad?, en materialismo, en hedonismo, todo lo que hemos visto, y por Satanás, el príncipe de mentira y sus demonios, quienes están comprometidos con matar, robar y destruir. El príncipe de mentira, Satanás, ¿verdad? Y esto es algo, ¿verdad? Dice, aquellos que se complacieron en la injusticia, es otra clave. Entonces necesitamos entender, ¿verdad? Vivimos en estos tiempos donde el juicio de Dios ya comenzó a caer sobre el mundo entero, sobre esta nación, ¿verdad? ¿Sabes cómo es esto? Romanos 1 nos lo explica, ¿verdad? Es cuando Dios, esa es una clase de juicio, ¿verdad? Hay un juicio final, pero este también es un juicio, sí, donde el Señor entrega a los deseos de su perverso corazón a la gente, ¿verdad? Cuando no quiere, es este juicio, los entrega a sus deseos.
y les da gobernantes que alimenten sus deseos egoístas. Y entonces, en el mismo instante en el que la gente le da la espalda a la verdad, comienza su destrucción, su propia caída, su autodestrucción, ¿verdad? De hecho, estos 4 primeros jinetes de Apocalipsis, de los cuales estuvimos viendo, es parte de esto. Sí. Dios entrega al ser humano, quita su freno, y lo que sucede es que el mundo se empieza a autodestruir. Creyéndose sabio, se vuelve necio. Sí, Romanos lo describe perfectamente bien. Es alimentar su egoísmo, viene una destrucción inminente. Así es. Y lo que vemos ahorita, como decíamos hace un momentito, es el espíritu del anticristo. Lo que vemos es globalmente, en general, hay un ambiente de rechazo y de rebeldía infundada contra Dios. ¿Qué no es sino rebeldía? Obviamente, el decir, familia, no quiero familia. Hombre, no quiero ser hombre. Mujer, no quiero ser mujer. Niños, bebés, hay que destruirlos. O sea, es tan claro, pero el mundo está en oscuridad. En tinieblas, que no se da cuenta que lo que es realmente este odio y aborrecimiento por todo lo que Dios ha dicho, ¿no? Y es el patriarcado, ¿no? Y es la supremacía blanca, y es todo aquello. No es así, es una rebeldía infundada contra Dios, ¿verdad? Y ahora lo que estamos viendo es precisamente cuando Dios hace eso, lo que sigue es que Dios espera que cada persona que tenga que convertirse, se convierta a Cristo, o que cada persona que le dio la espalda y que abrazó la mentira llene la medida de su maldad. Y entonces comienza este juicio final, ¿verdad? Y el Señor viene primeramente por su esposa, y luego sucede lo que ya vimos, este pacto con el anticristo e Israel, y comienza este último periodo de 7 años. Y eso es así, no existe una sola profecía que tenga que cumplirse para que esto suceda. Fíjate, hay cosas bien interesantes. El pueblo de Israel tenemos que poner atención. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel es una clave para el reloj profético y para el lugar donde estamos en estos momentos para que venga Jesucristo. Es un milagro. Esa nación marca de maneras impresionantes, o manifiesta de maneras impresionantes, cómo la palabra de Dios es real. Por ejemplo, Israel está de regreso como nación. Jerusalén ya es su capital otra vez, ¿verdad? A diferencia del mundo entero, Israel está floreciendo, ¿verdad? Mientras que todas las economías alrededor están cayendo. Obviamente esto es manufacturado por este mismo gobierno mundial, que no sabe, quizá no tenga idea todavía de lo que viene, seguramente porque está engañado, ¿verdad? Y todo lo que está pasando alrededor, Sri Lanka, otros países, Argentina, se han declarado en bancarrota, que ya no pueden pagar su deuda externa. Sí, esto está en proceso de destruir la moneda corriente para instaurar una sola moneda mundial, para instaurar este gobierno mundial, ¿verdad? Que ellos no saben, viene ya su héroe, que quizá ahorita no lo estén esperando, o sí, quizá ya esté manejándolo todo, pero el punto es que todo lo que estás viendo simplemente muestra y manifiesta la realidad, la verdad de la Biblia, y si eso se cumple a la perfección, todo lo que dice el Señor, ¿verdad? De principio a fin, todo se va a cumplir. Por ejemplo, las profecías de Ezequiel se están cumpliendo una y otra vez, ¿verdad? Ezequiel 38, ¿verdad? Ezequiel 38, por ejemplo, solamente tenemos que ver los acontecimientos que están alrededor de Rusia, Israel, Europa, Medio Oriente, Estados Unidos, ¿verdad? Todo el escenario se está completando poco a poco, ¿verdad? Por ejemplo, podemos ver un poquito esto de Ezequiel 38. Es evidente que el espíritu de Washington es caos y confusión, ¿verdad? No saben ni definir lo que es mujer u hombre, y obviamente detrás de esto está Satanás guiando esta destrucción, ¿verdad? Guiando estas tinieblas, llamando a lo malo bueno y a lo bueno malo, ¿verdad? Igual que en muchas partes del mundo. Lo que estamos viendo en Europa, ¿verdad? En Inglaterra, con Boris, ¿verdad? Esta economía, los gobiernos cayendo en pedazos, clamando por el anticristo, clamando por un líder, clamando por una nueva. Hay que resetear todo. Ahorita está el punto en el que la economía del mundo entero está en muchos problemas, debe mucho dinero, ya se gastó más de lo que hay. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Es resetearlo todo, el gran reset, ¿verdad? Como dicen esto, ¿verdad? Pero quienes conocemos la Escritura, hemos leído Daniel, Ezequiel, los profetas, ¿verdad? Nos han anunciado estos últimos momentos, y debemos estarnos alistando, porque el tiempo está cerca,
¿verdad? Para dejar en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, al sonar de la trompeta final, esa es nuestra esperanza, que el Señor venga por nosotros y nos recoja. Estamos cerca de ese tiempo. Cada vez se asemeja más, ¿verdad? Se llega más a este momento. Y más allá del caos, de la confusión, de los disturbios globales, ¿verdad? Que sin duda van a seguir viniendo. Todo este desastre está en la palma de la mano de nuestro Señor, ¿verdad? Sus tiempos perfectos, nada está fuera de su control. Y nosotros, como decíamos hace un momento, podemos tener paz. Ahora, ¿cómo sabemos que no falta nada para el rapto? Bueno, debemos estar listos para que suceda en cualquier momento. Y la Biblia nos da algunas señales. La más importante, como te mencionaba hace un ratito, es el regreso de Jerusalén a su tierra. De Israel. El regreso de Israel a su tierra, es cierto, ¿verdad? Su renacimiento como Estado y como nación en 1948. Por ejemplo, yo leía, y es muy interesante, que en el libro de los jueces hay patrones de 50 años, ¿verdad? Siempre pasaba algo cada 50 años. Y el reloj profético de Israel, ¿verdad? Se detuvo, lo estuvimos viendo también hace unos días en la iglesia, se detuvo cuando rechazaron al Mesías, ¿verdad? Cuando a partir de ese momento, Jesucristo fue crucificado, y a partir de ahí, ¿verdad?, el reloj profético se detuvo. Dios comenzó con la era de la iglesia, ¿verdad? No sin seguir trabajando con su pueblo Israel. En el año 70 después de Cristo, Jerusalén, ¿verdad?, fue destruida por completo, el templo también, y Jerusalén quedó esparcida por el mundo por casi 2000 años, imagínate. 2 milenios, donde Dios lo sostuvo milagrosamente. Eso no sucede ni ha sucedido con ningún pueblo de la tierra de la historia. En ningún tiempo, en ningún momento, solamente con este pueblo, porque Dios está lleno el Antiguo Testamento de profecías con respecto a su pueblo, ¿no? Y ellos milagrosamente regresaron a su tierra, a Jerusalén, y comenzó este reloj profético una vez más. En 1917 comenzó ahí, ¿verdad? Hubo una declaración llamada Declaración de Balfour, donde con el apoyo de Inglaterra se volvió a declarar a Palestina como el hogar nacional del pueblo judío, quienes no tenían un pueblo, ¿verdad? Y para empezar, Palestina, imagínate, hasta perdió su nombre, ¿verdad? Este nombre que ni siquiera existía en los tiempos de Jesús, aunque está en las Biblias, pero ni siquiera estaba, Palestina, ¿verdad? Y todo este asunto de los palestinos, que es algo muy interesante. Pero exactamente 50 años después de 1917 sucedió algo. Allí en 1967, Jerusalén fue regresada al Estado israelí. O sea, se les regresó, se les dio. Esto solo lo puede hacer Dios, y no puedes imaginarte estas cosas. ¿Y qué crees? Otra vez estamos viendo estos periodos, porque 50 años después, en el 2017, el presidente Donald Trump declaró a Jerusalén oficialmente como la capital de Israel. Incluso movió la embajada de Estados Unidos de Tel Aviv a Jerusalén. Entonces, checa cómo Dios ha estado cumpliendo cada una de las cosas, ¿verdad? Con respecto a su pueblo amado. Está en su mira una vez más. Y una vez que esté el pueblo establecido y la iglesia se haya ido, ¿verdad?, el Señor se va a enfocar una vez más en su pueblo. Vamos a un pequeño corte y regresamos y seguimos hablando de este maravilloso evento, de lo que la palabra de Dios nos dice es verdadera. No te vayas, regresamos. Ya estamos de regreso aquí en Esenciales, y bueno, estamos hablando de lo perfecto de la Escritura, de por qué no le debemos quitar ni poner. Y estamos hablando de Israel, cómo es una señal al mundo entero de que el tiempo está muy cerca, cómo después de 2000 años Israel regresa a su tierra. Y no solamente eso, cada 50 años en el tiempo de los jueces vemos, y en el Antiguo Testamento, cómo Dios hace una y otra vez diferentes círculos en los cuales bendice a Israel y le da diferentes tiempos, ¿verdad? De la misma manera estamos viendo cómo ha sucedido esto en este tiempo, 1917, 1958. Y ahora veamos otra cosa que estamos viendo. Bueno, que es Israel. Israel está una vez más conformándose como el centro de atención del mundo entero, y una vez que la iglesia sea arrebatada, Israel va a estar en la mira del Señor. Veamos, por ejemplo, el antisemitismo, ¿verdad? El antisemitismo es algo diabólico. ¿Qué es esto, verdad? ¿Por qué se les llaman semitas a ellos? Bueno, Israel desciende de Sem, hijo de Noé, y por eso se les dice semitas, ¿verdad? Y este antisemitismo a Israel se le llama eso, es odio o aborrecimiento por este pueblo, y eso es algo satánico. Satanás aborrece el pueblo de Dios, ¿verdad? Y este es
es este sentimiento anti-Israel que ha existido por toda la historia, ¿verdad? Lo que tú ves, ¿quién tiene la culpa? Los judíos, los judíos, ¿verdad? Todo este asunto, querer desaparecer el pueblo de Dios, ¿verdad? Es algo satánico, porque Satanás sabe que las promesas de Dios caerían a tierra, porque el regreso de Jesucristo también no se daría, porque hasta que ellos digan bendito el que viene en el nombre del Señor, ¿verdad? Y lo vemos por toda la Biblia, por toda la historia. La Inquisición enfocada grandemente en ellos, ¿verdad? Echándoles la culpa por todo, en la historia de que, se muere la gente, son culpables ellos, ¿verdad? El Holocausto, ¿verdad? Por Hitler, ¿verdad? Un tipo del anticristo. Lo vemos hoy crecer más y más, ¿verdad? Hay un buen grupo de gente en Washington que tiene este aborrecimiento, nunca ha estado allá siquiera, ¿verdad? Y obedecen a esta narrativa de Palestina y todo este asunto, ¿verdad? Pero hay un odio infundado del mundo incrédulo contra Israel. De hecho, en la gran tribulación este antisemitismo va a explotar, ¿verdad? Y este espíritu asesino de judíos, ¿verdad? Va a estar ahí, el mundo entero va a estar en su contra. Entonces, esto va a suceder en Ezequiel 38 y 39, ¿verdad? Son dos eventos, es un evento, ¿verdad? Pero que puede estar separado por bastante tiempo. Pero Ezequiel 38, para variar, nos muestra que Israel en este odio y en este antisemitismo va a ser atacado por muchas naciones al mismo tiempo en los últimos días. Y eso va a suceder poco antes o al principio de la tribulación. Otros dicen que en medio de la tribulación, ¿verdad? Otros dicen que una vez que la iglesia sea arrebatada. Hay varias posiciones al respecto. El punto es que este escenario se está conformando cada vez más, y también nos da esta señal de estos últimos tiempos, nos da esta señal de cómo la palabra de Dios es perfecta, ¿verdad? Por ejemplo, Israel no solamente está en su tierra, como te decía, está floreciendo como ningún otro país, mientras todas las demás naciones están cayendo en su moneda para formar este último, conglomeración de naciones. Israel ha encontrado recursos naturales, petróleo, es una tierra fértil, está por comenzar a exportar producto después de que quedó totalmente devastado. Era un desierto literalmente. Claro. Ellos han encontrado, ¿verdad? Hay sistemas, mucha de la tecnología que tenemos hoy, si tú no lo sabías, viene de Israel, viene de ellos. Un sistema de irrigación impresionante, cosas que hacen para que la tierra una vez más sea fértil. Dios los está bendiciendo. Y Ezequiel 38 nos habla de una invasión inesperada precisamente por eso, de una nación grande que va a querer tomar lo que le pertenece. Y la Biblia habla de esta nación como Rusia, ¿verdad? Se sabe que es Rusia y su líder, ¿verdad? No sabemos si será Putin o no, pero sí sabemos que hay un escenario cada vez más listo, ¿verdad? Las naciones involucradas están acomodándose, ¿verdad? La falta de recursos de los enemigos, desear lo que Israel tiene. Démosle una lectura rápidamente ahí, Ezequiel 38:1, dice así. El Señor me dirigió la palabra: hijo de hombre, encara a Gog de la tierra de Magog, príncipe soberano de Mesec y Tubal, profetiza contra él. Así es, Magog se refiere a esta región de Asia Central. Mesec y Tubal son parte de lo que es ahora Turquía, al sur de Rusia e Irán, ¿verdad? Lugares que hoy muy interesantemente son controlados y están en proceso, ¿verdad?, de ser controlados totalmente por Rusia, ¿verdad? Gog es el líder de Rusia, ¿verdad?, que está mencionado aquí. Entonces, es algo impresionante saber que hace 10 años Turquía era un lugar donde los israelitas vacacionaban. Los movimientos políticos, geopolíticos, hicieron ahora que Turquía ahora sea enemigo de Israel. Nadie hubiera pensado eso, y menos que quisieran invadir Israel, se hubieran reído de esta profecía, ¿verdad? Pero esto está en avance. Fíjate lo que dice en Ezequiel 38, 3 al 4. Y adviértele que así dice el Señor Omnipotente: yo estoy contra ti, Gog, príncipe supremo de Mesec y Tubal. Te haré volver, te pondré garfios en la boca y te sacaré con todo tu ejército, caballos y jinetes. Todos ellos están bien armados, son una multitud enorme, con escudos y broqueles. Todos ellos empuñan la espada. Con ellos está Persia, Etiopía, Fut, todos ellos armados con escudos y yelmos. Gomer también está ahí con todas sus tropas, y también Bet Togarmar, desde el lejano norte con todas sus tropas y muchos ejércitos que son tus aliados. Así es. Y lo que estamos viendo son todas este conjunto de naciones precisamente poniéndose en ese orden como enemigos en cierto sentido de Israel, ¿verdad? Uh-huh. Persia, veamos estos nombres, ¿verdad? Persia es el actual Irán,
piensa lo que está pasando en Irán. Ahorita está ayudando a Rusia, ¿verdad? Mandándole drones y diferentes cosas en esta guerra contra Ucrania, ¿verdad? Etiopía, pues es Etiopía. Acá en África, Fut es la actual Libia. Gomer es Armenia, parte de Turquía. Beto Garma es Turquía. Los muchos ejércitos, probablemente naciones islámicas como Irak, ¿verdad? Pero en este mapa, cuando lo ves, te das cuenta cómo Israel es tan pequeñito. Sí, Ve claro. cualquier mapa mundi, es chiquitito. ¿Y por qué causa tanta tensión, tanta envidia, tanto odio, al punto de que haya una narrativa contra ellos constante, ¿verdad? Porque son el pueblo de Dios. Exactamente. Porque es satánico y Satanás aborrece Israel, ¿verdad? Entonces es algo que está sucediendo. Rusia, ¿cómo alguien pudiera pensar hace unos años, cómo Rusia va a atacar a Israel de pronto, ¿verdad? Bueno, esto no lo podrías haber creído hace unos años porque Rusia era una ciudad, un país cristiano ortodoxo. Sin embargo, otra vez, todo cambió, ¿verdad? Rusia ya declaró Siria como su terreno soberano, ¿verdad? Ya no tiene que venir desde muy lejos, está ahí, está haciendo literalmente frontera con Israel. Y Rusia tomó el control de todos esos lugares cuando sucedió este movimiento tan terrible, ¿verdad? De abandonar Afganistán como se abandonó, ¿verdad? Y Rusia tomó todo ese vacío que Estados Unidos tomó, ¿verdad? Llenó ese vacío, ¿verdad? Ahorita se está fortaleciendo más y más en su moneda. Este asunto de que va a perder no es cierto, no está perdiendo, está ganando y Así se está conformando todo el asunto, ¿verdad? Hace años nadie pensaría que esto sucedió y ahora que sucedería y ahora está sucediendo. Ahora, ¿qué va a pasar después, según lo que nuestra maravillosa palabra nos dice? Prepárate, mantente alerta, tú y toda la multitud que está reunida a tu alrededor. Ponlos bajo tu mando. Al cabo de muchos días se te encomendará una misión. Después de muchos años invadirás un país que se ha recuperado de la guerra, una nación que durante mucho tiempo estuvo en ruinas, pero que ha sido reunido de entre los muchos pueblos en los montes de Israel. Ha sido sacado de entre las naciones y ahora vive confiado. Algo que sucede en este momento, lo que va a pasar es que en aquel momento Israel va a estar en paz, ¿verdad? Se va a sentir confiado. Ahorita Israel no está en paz. Amigo de todos. Amigo de todos ellos. Ahorita Israel no está confiado en paz. Tiene constantes semáforos, diferentes cosas para protegerse, ¿verdad? Porque sabe que puede ser atacado en cualquier momento. Pero en ese momento futuro va a estar en paz y el ataque va a ser sorpresa. No lo va a esperar, ¿verdad? Quizá va a ser su amigo, como hoy lo estamos viendo. Estados Unidos era el protector de Israel y ahorita Israel está buscando protección. ¿En quién crees? En Rusia. En Rusia. Claro. Entonces lo que está pasando es que en ese momento se va a sentir cobijado, ¿verdad? Pero algo va a pasar, que ellos van a querer atacarlo sorpresa y van a ser tantas naciones que solamente Dios los va a poder proteger. No va a haber nada que los proteja, ni el domo de hierro, nada van a tener para que los proteja. Ningún otro país se va a levantar por ellos en esta pequeña nación, y Dios se va a levantar de una manera sobrenatural e impresionante. Fíjate lo que dice: pero tú lo invadirás como un huracán, tú con todas tus tropas y todos tus aliados serás como un nubarrón que cubrirá la tierra. Así dice el Señor Omnipotente: en aquel día harás proyectos y maquinarás un plan perverso y dirás: invadiré un país indefenso, atacaré un pueblo pacífico que habita confiado en ciudades sin muros, puertas y cerrojos. Lo sacaré y me llevaré el botín, atacaré las ciudades reconstruidas entre las ruinas, al pueblo reunido ahí entre las naciones. Es un pueblo rico en ganado y posesiones que se cree el centro del mundo. Así en ese momento va a ir. Pero Dios va a sustentarlos y a protegerlos milagrosamente. Y ahí es donde va a ser derrotado Rusia y van a ser derrotadas todas estas naciones. Vamos a un pequeño corte y regresamos. No te vayas, estás en Buenas Nuevas, el lugar de la fe y la esperanza. Ya estamos de regreso aquí en Esenciales y bueno, avancemos un poquito más en esto que estamos hablando acerca de Ezequiel 38. Todo esto surgió donde nos dice el Señor: si alguien quita de las palabras o aumenta de las palabras de este libro, recibirá estas plagas, ¿verdad? Porque hablan de infidelidad, hablan de incredulidad, esa es la palabra. Y nosotros estamos mostrando cómo toda la Escritura es verdadera y cómo su testimonio es la palabra de Dios, y creer o no creer lo que Dios ha dicho es lo que es básico,
¿verdad? Para nosotros poder tener esta vida eterna, para poder saber si somos o no hijos de Dios, para andar caminando en este mundo, ¿verdad? Ahora que vemos todas estas señales sucediendo alrededor, para aquellos que conocemos la Escritura, la profecía bíblica, sí, podemos ver, nos puede dar en cierto momento en nuestra humanidad pues cierto temor, pero por otro lado también es emocionante, porque nos damos cuenta que el rapto de la iglesia está a la vuelta de la esquina, ¿verdad? Que el final está por verse, que no todo va a permanecer así. Tenemos una esperanza firme. Ahora que sucedió, pues están sucediendo cosas, de manera que Dios está mostrando su mano y sigue diciéndonos una y otra vez: yo estoy en total control. Yo estoy en control de estas cosas, así es de que permanezcan firmes, manténganse firmes, velando, porque vengo pronto, ¿verdad? Ahora nos quedamos en esta pausa, ¿verdad? En Ezequiel 38, donde Israel se convierte en este pueblo deseable del mundo entero y donde estamos viendo con nuestros ojitos mismos, solamente hay que prenderle a la cuestión que está pasando alrededor y nos damos cuenta, ¿verdad? El movimiento geopolítico, cómo se está moviendo y se está acomodando, ¿no? Y en este Ezequiel 38, Rusia va a decir: bueno, este es un país insignificante, quiero lo que ellos tienen, ¿verdad? Y ya leímos lo que sucederá y va a ser este plan malvado. Fíjate, dice Ezequiel 38:13. Seba y Dedán, y los mercaderes de Tarsis y todos sus príncipes te dirán: ¿has venido a arrebatar despojos? ¿Has reunido tu multitud para tomar botín, para quitar plata, oro y para tomar ganados y posesiones, para tomar grandes despojos? Así es. Estos países, hay algunos que van a protestar, ¿verdad? Como Arabia Saudita, ¿verdad? Y algunos otros, ¿verdad? Ese es otro movimiento impresionante. Arabia Saudita era enemigo acérrimo de Israel, ahora están siendo aliados. O sea, la escritura es verdadera, no puedes tú arreglar esto a tu manera, no es lo que dice. Eso estamos, la escena es esta, ¿verdad? Estados Unidos, ¿verdad? No está ahí para proteger, no va a estar para proteger, ¿verdad? Claro. Desde que están sucediendo estas cosas y está queriendo ser parte de este gobierno mundial, pues ya perdió su estatus de potencia mundial, la número 1, ¿verdad? Literalmente era la policía de todo esto, ¿verdad? Dios estaba utilizando este país de una manera impresionante para ser la policía literalmente del mundo, de alguna manera, y ahora perdió ese estatus, ¿no? Y en ese tiempo o no va a estar o no va a decidir no involucrarse, o se va a ser absorbido por este nuevo orden mundial, ¿verdad? O algo va a pasar. Yo oro porque sea el rapto, ¿verdad? Y que, bueno, finalmente pues todo llegue a su momento, pero lo que estamos viendo es que o va a perder su fuerza totalmente o va a ser asimilado, y entonces no va a haber nadie que los defienda más que Arabia Saudita va a decir, pero no se va a involucrar. Fíjate lo que dice al final, Ezequiel 38, 14, 15. Por eso, hijo de hombre, profetiza contra Gog y adviértele que así dice el Señor Omnipotente en aquel día: ¿acaso no te enterarás de que mi pueblo Israel vive confiado? Vendrás desde el lejano norte, desde el lugar donde habitas, junto con otros pueblos numerosos. Todos ellos vendrán montados a caballo y serán una gran multitud, un ejército poderoso. Y dice: en los últimos días atacarás a mi pueblo Israel, y como un nubarrón cubrirás el país. Yo haré que tú, Gog, vengas contra mi tierra. Fíjate, Dios soberano. Sí. Para que las naciones me conozcan y para que por medio de ti mi santidad se manifieste ante todos ellos. Así dice el Señor Omnipotente. A ti me refería yo cuando en tiempo pasado hablé por medio de mis siervos, los profetas de Israel. En aquel tiempo y durante años ellos profetizaron que yo haría venir contra los israelitas. Pero el día en que Gog invada Israel, mi ira se encenderá con furor, lo afirma el Señor Omnipotente. En el ardor de mi ira declaro que en aquel momento habrá un gran terremoto en la tierra de Israel. Ante mí temblarán los peces del mar, las aves del cielo, las bestias del campo, los reptiles que se arrastran. Y toda gente que hay sobre la faz de la tierra, se derrumbarán los montes, se desplomarán los pendientes escarpadas, y todos los muros se vendrán abajo. En todos los montes convocaré a la guerra contra Gog, y la espada de cada cual se volverá contra su enemigo, afirma el Señor. Yo juzgaré a Gog con peste y con sangre sobre él, sobre sus tropas, sus naciones aliadas. Haré caer lluvias torrenciales, granizo, fuego y azufre. De esta manera mostraré mi grandeza y mi santidad. Me daré a conocer ante muchas naciones. Entonces sabrán que yo soy el Señor. El Señor está
poniendo este escenario. Quizá la caída de todas estas naciones vaya a dejar también el último gobierno del anticristo libre. Quizá esto vaya a suceder al final de la tribulación en Armagedón, ¿verdad? Porque hay diferentes posiciones al respecto. Sí. Como sabemos, la profecía en cuanto a estos tiempos no tenemos total claridad, pero sí nos damos cuenta que va a suceder y que el Señor va a utilizar esto para manifestar su gloria, ¿verdad? Y para destruir a aquellos que se sienten que son superpoderosos, ¿verdad? Pero Dios va a manifestar en ese momento en el cual Israel se va a sentir totalmente, no va a tener nada con qué defenderse. Cuando esté totalmente indefenso es cuando Dios va a actuar y ellos van a regresar al Señor. Y esto puede ser también al principio de la tribulación, ¿verdad? O en medio. No, están en estos tiempos. El punto es que vemos el escenario formarse. O sea que no está muy lejos. Y tú puedes seguir adelante con todas estas señales. Pero bueno, yo te invito en este día. Porque sabes una cosa, la palabra de Dios es verdadera y lo que tú estás viendo alrededor no está ajeno a lo que Dios escribió. Solamente hay una fuente de verdad y es la palabra. Fuera de la palabra de Dios lo único que existe es mentira satánica, ¿verdad? El Dios de este mundo, Satanás, ¿verdad? Quien tiene toda esta confusión diciéndote que no va a pasar nada al final. No, la Biblia es verdadera y lo está probando una y otra vez. Y quizás si hoy estás escuchando esto es porque Dios te está llamando, porque viene este tiempo terrible. Y Dios no quiere que seas parte de Él. No, y esto no es lo más terrible, sino que la Biblia dice que la paga del pecado es muerte. Que por cuanto todos pecamos estamos destituidos de la gloria de Dios. Necesitas hacer las paces hoy con el Señor, porque su palabra es verdad. Y porque la palabra de Dios nos dice que tú estás en problemas con Dios, eres enemigo de Dios. Y la única manera de reconciliarte con Él es arrepintiéndote de tus pecados, es confesándolos y es creyendo que hay otro Salvador. Un Salvador, y ese Salvador es Jesucristo, que tú no puedes hacer nada por ti, sino aquel que lo hizo todo por ti en la cruz del Calvario. En primer lugar, Dios dejó su gloria, se hizo hombre, vivió una vida perfecta, fue a la cruz del Calvario, a morir por ti y por mí, resucitó con poder, venció a la muerte, recuperó lo que le pertenece y va a venir a recuperarlo físicamente. Si tú crees todas estas cosas, si tú crees en verdad que has pecado, y crees que Jesucristo murió por ti y resucitó de los muertos y está sentado a la derecha del Padre, te arrepientes de seguir huyendo de Dios y abrazas al Señor, puedes ser salvo. Eso es lo que la Biblia nos dice, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Reconcíliate hoy con Dios, porque ese es el problema de la humanidad. Todo esto que ves, todo esto terrible que ves es que el mundo le dio la espalda a Dios. Todo eso terrible que has vivido es tu pecado y el pecado viene por darle la espalda a Dios. Hoy reconcíliate con Él. No te ayudan tus ritos, no te ayuda tu religión. No te ayudan tus tradiciones, tu filosofía, tu capacidad. Es imposible. La brecha es demasiado larga. Pero esa brecha fue acortada por Jesucristo. Él vino a buscar y salvar lo que se había perdido. No sigas permaneciendo en tinieblas. Sé parte del reino de la luz en Cristo Jesús. Él te está llamando hoy. Si es así, dile: Señor, en este día me entrego a ti. Creo que tú eres verdadero, Señor. Creo que ninguna de estas cosas son casualidad, Señor. Creo que tú eres el verdadero, Señor. Me arrepiento de mis pecados. Dejo de abrazar mis tinieblas, Señor, mis ídolos, y el día de hoy te abrazo a ti, Señor. Creo que moriste por mí en la cruz del Calvario, Señor. Creo que resucitaste el tercer día. Creo que vives, Señor. Hazme una nueva criatura. Dame ojos, dame oídos, dame nueva vida para verte. En el nombre de Jesús, Señor, dame vida eterna. Amén. Y si tú hiciste esta oración lleno de fe, confianza en los méritos de Jesucristo, recuerda, nosotros somos Calvario y Compañerismo Cristiano, estamos en el 8587 de Memphis Arlington Road, en Bartlett, Tennessee. Reuniones domingos 1 en punto de la tarde. Es importante, la primera recomendación es que te congregues, congrégate. Nosotros tenemos nuestros servicios domingos 1 en punto de la tarde. La segunda es que mantengas una relación con Dios a través de la oración. Y la tercera es que tengas una relación con Dios a través de su palabra. Estas tres cosas son importantes, no puedes sustituir una por otra, así es de que te invitamos. Recuerda, domingo 1 en punto de la tarde, 8587 Memphis Arlington Road, en Bartlett, Tennessee. Este viernes tenemos nuestra reunión de oración 7:30 en punto. Así es. Y bueno, te dejamos en compañía de buenas nuevas. Tenemos una muy buena pregunta, ¿verdad? ¿Qué hay de China? Bueno, tampoco la vemos en este escenario profético, ¿verdad? Por lo tanto, creemos que no va a suceder algo parecido que Estados Unidos, ¿verdad? Con China, ¿verdad? Algo está pasando y checa lo que está pasando con Taiwán, todas estas cuestiones. Quizá vamos para allá guerra, no sabemos, pero lo que sí sabemos con claridad es que no está dentro del mismo escenario
profético, al igual que Estados Unidos. Pero bueno, nosotros te dejamos ahora sí en buenas nuevas, el hogar de la fe y la esperanza para todos. Te esperamos en una edición más de Esenciales para la Vida, Esenciales para la Fe y Esenciales para el Matrimonio. Que Dios te bendiga.